Hola, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de saludarte y de verte al otro lado, sentirte al otro lado de la pantalla. Bueno, en primer lugar, quiero comprobar que se escucha correctamente el sonido y que se recibe correctamente la imagen de esta videoconferencia o esta conferencia online a través de Facebook Live. Y bueno, si eres tan amable, por favor, pues pon un pequeño comentario en el chat. Como Oscar, te escucho perfectamente, puedes comenzar, ¿no? Adelante. No veo ahora mismo mucha gente conectada. De todas formas, vamos a dar un par de minutos para que la gente se vaya uniendo y así pueda comenzar, ¿no? Con la temática de la conferencia de esta noche. En cuanto reciba el primer OK, comenzamos. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha correctamente? ¿Se me ve la imagen? Por favor, a través del chat necesito que me confirméis que me veis correctamente y así puedo iniciar la conferencia. Ponedme algo, porfa. Hola, hola, hola. Hoy estáis un poco dormidos. No sé si será el calor o que ya estamos todos de vacaciones, con la mente en la playa y en los planes. Pero bueno, sí, bueno, bien, está respondiendo gente. Parece que al otro lado me escuchan. Vale, vale. Muy bien, pues voy a dar comienzo a esta conferencia. Bueno, como bien sabes, la he titulado El origen familiar de los trastornos alimenticios. Bueno, antes de nada quiero explicarte un poco quién soy yo y a qué me dedico, porque estoy hoy aquí, hoy miércoles, transmitiendo esta temática en directo. Te explico, soy Óscar Martín Blas. Te hago una pregunta para empezar, desde mi punto de vista, soy terapeuta sistémico. Toda enfermedad es 100% autoprovocada por un estado de no perdonar en el ámbito familiar. Es decir, toda enfermedad, desde mi punto de vista, nos la creamos nosotros al entrar dentro de ese estado de no perdono, ¿vale? Te formulo una pregunta. ¿Qué no estás perdonando si estás enfermo o enferma y a quién no estás perdonando en concreto? Las pastillas no curan el origen de tu enfermedad. Eso es lo que quiero también hacer hincapié, ¿no? Que muchas veces para sanar al 100% una enfermedad tienes que ir al origen, a donde se originó todo, a ver qué emoción o qué emoción estancada, ¿no? Es la que provocó todo ese estado de no perdonar, ese conflicto familiar. Bueno, soy Óscar Martín Blas, terapeuta especializado en la sanación de conflictos familiares, en la sanación de los conflictos familiares ocultos que hay detrás de las enfermedades y en concreto de los trastornos alimenticios, como es la anorexia, como es la bulimia y como es la obesidad y los atracones. Ayudo mayoritariamente a mujeres que viven esclavas de este tipo de enfermedades. Eh, Sanando el conflicto inconsciente que desencadenó todo, ¿vale? Bueno, pues a través de mis sesiones y de mis cursos online acompaño a estas mujeres
en este viaje, pues aportándoles las herramientas necesarias para que detecten, por un lado, y que por otro lado actúen de una vez por todas para resolver y sanar pues ese conflicto, ¿no? Ese origen que provocó su falta de salud. Lo que hago es compartir con ellas pues, el método que he comprobado y ha sido resultante de un largo camino de investigación a través de varias terapias y que personalmente he seguido para superar la anorexia nerviosa que yo mismo me provoqué y con la que me atormenté durante más de 15 años, ¿no? Entonces, durante estos 15 años he estado vagando de una terapia en otra y al final he construido un camino para facilitar a esas mujeres que están dentro de este tipo de enfermedades una luz, ¿no? Para llegar a la sanación del conflicto y vivir una vida saludable, sin culpas, sin miedo hacia la comida. ¿Vale? Y por lo tanto una mejoría de sus relaciones familiares, sentimentales y en todos los ámbitos de su vida. Bueno, pues lo que te digo es que felicidades por estar aquí hoy esta noche, porque estás tomando acción, la vida solo sucede una vez y solo tú tienes el poder de recuperar tu salud. Entonces, felicidades, ¿vale? Me pongo a tu disposición para cualquier consulta, puedes irla dejándola en el chat a lo largo de la conferencia, al final de la conferencia intentaré responderlas y bueno, pues pongo también a tu disposición mi ayuda profesional con mis sesiones online y con mis cursos, por si deseas iniciar un proceso de trabajo individual y personalizado de tu enfermedad, ¿no? De lo que te preocupa o de tu estado de salud, ¿vale? Bien. Bueno, este tema es muy extenso, ¿no? Entonces voy a intentar dar pequeños pinceladas, ¿no? En próximas conferencias, todos los miércoles, iré desmenuzando pues, pequeños matices, ¿no? Que pueden ayudarnos pues, a entender un poco más el origen de los trastornos alimenticios y a encontrar las herramientas para sanarlos y para solventarlos, ¿vale? Bueno. En primer lugar, pues os he comentado un poco en la publicidad que he hecho estos días previos a la conferencia de hoy, he comentado un poco pues enfermedades como la anorexia, enfermedades como la bulimia, enfermedades como la obesidad. Digamos que son los principales trastornos alimenticios más visibles, más generalizados ahí fuera, ¿no? En el mundo. Empezamos un poco por la anorexia. ¿Qué es la anorexia? Pues la anorexia son periodos donde la persona que vive esa enfermedad, que decide experimentar esa enfermedad, rechaza el alimento, ¿no? Entonces, de igual manera que rechaza el alimento, está rechazando la vida, ¿no? Entonces, no come, limita mucho la ingesta de alimentos, cuenta muchas calorías, ingiere solamente lo necesario para mantenerse con una mínima energía durante todo el día, con lo cual esto produce pues limitaciones en su día a día. ¿Por qué? Pues no puede con la vida. ¿Por qué? Porque no tiene energía, no tiene alimento dentro de su cuerpo. Entonces, todo le cuesta mucho y no solamente el trabajo, ¿no? El movimiento, sino también pues se generan muchos conflictos y muchas dependencias en sus relaciones sentimentales, en sus relaciones con su familia. ¿Vale? Entonces, como te he comentado brevemente, la anorexia es un rechazo de la comida, con lo cual podemos asociar a la anorexia un rechazo a la vida. Y de la misma forma que decimos no a la vida con la anorexia, lo que estamos haciendo es un rechazo total y absoluto o bien de papá o bien de mamá. ¿Vale? No se puede generalizar, habrá que ver cada caso y habrá que estudiar detenidamente cada situación familiar que acompañe a cada enfermo o cada enferma de anorexia. Mayoritariamente son mujeres, pero casi siempre viene acompañado por un rechazo muy grande hacia mamá o hacia papá, con lo cual tiene un poco de sentido. Si yo rechazo el alimento, le digo no a la vida, quiero morirme, estoy rechazando el alimento de la teta de mamá, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, habrá que indagar un poco, ¿no? Qué conflictos, qué sucesos han sucedido en la infancia de esa persona para permitirle la sanación, ¿no? Para que amplíe su mirada y para que esta mirada ampliada, esta toma de conciencia, le dé herramientas para gestionar su mejor relación con la comida y, por lo tanto, con sus familiares. En primer lugar, tenemos que trabajar el vínculo con mamá y con papá. A partir de ahí,
de mejorar esa relación, todo va a fluir mejor, ¿no? El estar nutrido va a mejorar y va a empezar a asimilar los alimentos, ¿vale? Eso con referencia a la anorexia. En segundo lugar, voy a hablar un poco de la bulimia. Pues la bulimia, no sé si lo conoces, pero es la ingesta descontrolada de comida, ¿vale? Es atracones puros y duros. Y lo que la diferencia de la obesidad es que después de ese atracón hay un sentimiento de culpa muy grande, con lo cual luego después pues, se inducen el vómito, ¿no? Se meten los dedos dentro de la boca y producen el vómito por esa culpabilidad, ¿vale? Digamos que esto es una definición de la manera de operar de una persona dentro de la bulimia, ¿no? Que decide experimentar la bulimia. ¿Qué puede haber detrás? Puede haber muchas cosas, ¿no? Mayoritariamente, pues sí, evidentemente también puede haber conflictos con papá y con mamá. A veces puede haber abusos sexuales, la bulimia está relacionada un poco con abusos sexuales, o también, pues, para que podamos entender, un exceso de amor, un exceso de protección, ¿no? Imaginemos que una mamá protege tanto a su hijo, a su hija, eh, que, bueno, que su forma de darle amor es a través de la comida, entonces come, 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 come. Llega un momento en el que esa persona necesita tanto, ¿no? El amor de su madre, ha generado un vínculo tan dependiente de su madre que cuando se sale fuera del núcleo familiar o la madre fallece, pues tira hacia la bulimia, ¿no? Tira hacia la ingesta descontrolada de comida. Necesito amor que no tengo ahora mismo, ¿no? Entonces va buscando tapar esa carencia con la comida. Luego se va, claro, a la parte culpable. Después de la parte culpable habrá que investigar, ¿no? También de dónde viene esa culpa, ¿vale? Porque a lo mejor la culpa viene por un abuso sexual o por alguna circunstancia que la persona está cargando, ¿no? En su vida. O bien por la culpa propia de algo que ha hecho en la infancia, o bien porque se siente culpable simplemente por algo que pasó ahí atrás, o bien porque está cargando con la expiación de la culpa de otro ancestro, ¿no? Del árbol del sistema familiar, del árbol genealógico, ¿vale? Bien, ahí tenemos un poco la bulimia, un poco con pinceladas. Luego, por otro lado, nos quedaría por último hablar de la obesidad, ¿vale? ¿Qué es la obesidad? Gracias, Daniel, por comentarme que se escucha bien. Un abrazo. La obesidad. Pues la obesidad es la ingesta descontrolada, ¿no? de comida, y en este caso la comida se queda dentro, ¿no? Y bueno, llega un momento en el que las personas obesas ya no ingieren tanto o intentan ya no ingerir y siguen engordando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues casi siempre detrás de la obesidad pues hay conflictos con mamá y con papá y bueno, es posible que con algún otro familiar. Bueno, pues una falta de cariño, tapamos esa falta, esa carencia de cariño con comida. También una falta de protección, algo pasó ahí atrás en donde me sentí desprotegido, desprotegida y a partir de ahí busco en la comida una forma de protegerme, ¿no? Contra las vulnerabilidades, ¿no? Contra ese mundo hostil que me rodea, ¿vale? También tiene que ver mucho la obesidad con el miedo, algo pasó ahí, ¿no? Que tiene que ver un poco con la protección. Sí que es cierto que tirando un poco de biodescodificación, la obesidad, la acumulación de grasa en el cuerpo hace referencia a esto, ¿no? Al miedo, a los miedos, ¿no? A la protección. En aquella etapa en la infancia estuve desprotegido, sentí miedo, sentí rechazo, y con lo cual en mi vida adulta me doy a la comida para crearme grasa, para crearme protección, para crearme un escudo para vivir la vida, ¿no? Para afrontar cualquier problema, ¿no? Digamos que las personas obesas tienden a protegerse de esa manera a través de la comida, ¿vale? Bueno, ya hemos visto un poco con pequeñas pinceladas la anorexia, la bulimia y la obesidad, que es como tal el conflicto, cómo se vive habitualmente el conflicto desde una persona que decide experimentar esta enfermedad. Si te estás dando cuenta, estoy hablando mucho de responsabilidad.
persona que decide experimentar esta enfermedad. Es decir, no somos víctimas de nuestras enfermedades. Como te he comentado, toda enfermedad, el 100%, viene autoprovocada por uno mismo, por una misma, ¿vale? Y viene autoprovocada al entrar dentro de un estado de no perdono algo, no estoy asimilando, no estoy aceptando algo, ¿no? Algo que pasó ahí atrás en el ámbito familiar, ¿vale? Entonces, tiene mucho que ver también el papel que nos forjamos como personajes artísticos en la infancia. A ver, durante los primeros 7 años de vida se forja nuestra personalidad egoica, ¿no? Que son esas capas que nos van ofreciendo en nuestra vida adulta protección en el exterior y que bueno, que nos hacen que reaccionemos de manera automática y sin pensarlo y vivamos sucesos una y otra vez repetidos, ¿no? Entonces, bueno, pues este personaje es erróneo, no somos eso, ¿no? Pero bueno, es una forma de protegernos, también tiene su parte positiva. ¿Qué pasa? Pues que cada niño, en función del modelo de familia, en función del modelo de relación con su padre y con su madre, se forja una personalidad distinta, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué personalidad te fijes en la infancia, pues vas a vivir unos sucesos o vas a ver la vida de una forma o de otra forma, ¿vale? Entonces, este punto es muy importante. Cuando hablo de responsabilidad, es decir, persona que decide vivir esa experiencia, esa enfermedad. Yo me creo esa enfermedad a través de ese estado que he provocado de no perdonar, a través de ese conflicto que no soy capaz de resolver, ¿vale? Simplemente la enfermedad me está diciendo, es una tapadera, me está diciendo que tengo que sanar algo que pasó ahí atrás, ¿vale? Entonces, a lo mejor, si yo, por ejemplo, soy un niño perfeccionista desde pequeño, pues el papel que me forjo es que tengo que ser muy bueno para obtener el amor de mis padres, tengo que ser perfecto, no tengo que decir nada, no tengo que reprochar, no tengo que llorar, no tengo que... Reprimo, ¿no? Me reprimo, me cohíbo. Al final soy un producto de las expectativas de mis padres, ¿no? Decido ser ese producto, ¿vale? Pues claro, empiezo a castigarme, ¿no? Por no ser perfecto. Es posible que más adelante pueda desarrollar una anorexia, ¿vale? En donde voy a buscar castigarme, donde voy a buscar castigar mi cuerpo, ¿no? Es decir, quiero ser perfecto para ti, ¿no? Quiero ser perfecto para obtener tu amor, ¿no? Con lo cual, dentro de mí, inconscientemente, le estoy diciendo, hay un rechazo tremendo, ¿no? A papá o a mamá. ¿Por qué? Porque sé que en el fondo no me quieren tal como soy, entonces tengo que mejorarme constantemente. Esto es un ejemplo, ¿no? De un personaje que se puede crear en la infancia, ¿vale? Hay herramientas con las que yo trabajo que te ayudan a detectar este personaje, ¿vale? Es súper revelador porque a partir de ahí entiendes toda tu vida, ¿no? Entiendes cuál ha sido tu manera de actuar, tu manera de ver la vida, ¿vale? Entonces, es un punto importante, ¿vale? Un punto importante para ver cómo tú has contribuido interiormente a crearte también esa enfermedad, ¿no? A vivir ese estado, ¿vale? Bien, bueno, la clave de este tipo de enfermedades o cualquier tipo de enfermedad, hablemos de la que hablemos, ya saliendo del ámbito de la alimentación, del trastorno alimenticio, la clave para abordar la sanación del origen de esa enfermedad es acudir al sistema familiar, ¿vale? La enfermedad es una tapadera, simplemente nos está indicando que debemos mirar algo atrás que sucedió y que no está sanado, que no se está mirando con amor y que hay rencor, que hay ira, que hay tristeza, que hay rechazo. Bueno, vete a saber, ¿no? Cada persona es un mundo y cada árbol familiar es un mundo, ¿no? Entonces, claro, hay que mirarlo, ¿no? Para sanarlo. Las pastillas, bueno, es decir, yo no digo que no puedas confiar en un tratamiento de medicina tradicional. Evidentemente están ahí y es una ayuda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las pastillas van a cubrir los dolores, ¿no? Van a solventar los dolores, pero no profundizan más de eso, ¿vale? Entonces te recomiendo que utilices como vía alternativa, ¿no? Este tipo de terapias o este tipo de conocimiento para abordar la enfermedad al completo y más que nada para blindarte, ¿no? Para en un futuro estar
blindado ante esa enfermedad, es decir, que la resuelvas por completo el conflicto y que evites volver a recaer o que la enfermedad vuelva a ti, ¿vale? Muy bien. Pues nada, entonces en esta sanación, pues aquí te puedes apoyar en mí, ¿vale? Te vuelvo a repetir que para mí toda enfermedad es 100% autoprovocada por un estado de no perdonar en el ámbito familiar, algo que pasó allá atrás. Te hago la pregunta de nuevo otra vez, ¿qué no estás perdonando y a quién no estás perdonando, ¿no? En tu sistema? Las pastillas, bueno, pues ya sabes que son parches, ¿no? Para las enfermedades. Simplemente atacan el dolor superficial. Soy Óscar Martín Blas, terapeuta especializado en la resolución de los conflictos familiares que hay detrás de las enfermedades y en concreto de los trastornos alimenticios, de la anorexia, de la bulimia y de la obesidad. Me dedico a ayudar a mujeres que viven esclavas de este tipo de enfermedades y que están dispuestas a ir al origen que las provocó para potenciar su salud, ¿vale? A través de mis sesiones, a través de mis cursos online, bueno, también ayudo a hombres, ¿vale? A través de mis sesiones y mis cursos online, pues acompaño a estas personas en este viaje aportándoles las herramientas necesarias para que, por un lado, detecten y, por otro lado, actúen de una vez por todas para resolver y sanar ese conflicto inconsciente que desencadenó todo, ¿no? Hablo de conflicto inconsciente porque muchas veces, aunque a priori hoy tengamos una buena relación con papá y con mamá, pues hay grabados esos conflictos que se quedaron en la infancia, como el software mental que he dicho antes, que hace que nos vayamos repitiendo situaciones de una y otra, y muchas veces no son conscientes, ¿no? Entonces, durante este proceso lo que hacemos es sacarlos a la luz, ¿vale? Y a partir de sacarlos a la luz ya nos permite actuar de forma distinta, ¿vale? Entonces, en mis procesos lo que hago es compartir con vosotros pues el método que me ha permitido mi propia sanación, ¿no? Durante 15 años he estado enfermo o decidí vivir la experiencia de una anorexia nerviosa. Y bueno, pues durante estos 15 años he ido vagando de una terapia a otra y al final en ese camino he construido yo un propio método para apoyarte, ¿no? Para que tú también puedas llegar a mi propio estado, ¿no? A un estado de felicidad y de buena relación, tanto en el ámbito familiar como con la comida, ¿no? Se puede conseguir este estado y bueno, yo estoy muy feliz de estar hoy aquí transmitiendo este mensaje y bueno, y que mi vocación sea esta, ¿no? Y poder ayudar a otras personas a llegar a la luz, ¿no? En cuanto a la alimentación, ¿vale? Porque te he comentado, pues la vida solo sucede una vez, ¿no? Y también solamente tú tienes el poder de recuperar tu salud. Entonces, felicidades y nada, es un placer estar aquí comunicando para ti. Vale, bueno, no quiero dejarme ningún puntito. ¿Cuáles son las pistas a lo mejor que te pueden, qué emociones te pueden dar pistas para empezar a trabajar tu enfermedad o tu trastorno alimenticio? Pues algunas emociones que pueden darte pistas, pues sobre todo en el tema de la alimentación y básicamente se puede generalizar, no generalizar, pero en todas las enfermedades suelen ser, por un lado, la culpabilidad, ¿no? Si te sientes culpable. La culpa es algo común en tu vida. Cuando dices que no, sabes poner límites, sabes recibir, es decir, te dejas recibir dinero, te dejas recibir regalos, te sientes culpable al recibir a veces, ¿no? Entonces, las personas con trastornos alimenticios muchas veces tienen mucha culpa, ¿vale? Punto importante, la emoción, digamos, número uno. Luego, ¿qué más hay? Pues suele haber detrás también mucha ira, suele haber también mucho resentimiento, mucho odio hacia papá, hacia mamá, hacia algún otro familiar, hacia algo que pasó allá atrás, ¿no? Somos bastante iracundos, somos bastante reaccionarios, reaccionamos constantemente hacia todo, pensamos que nos están agrediendo constantemente. Bueno, necesitamos protegernos, ¿no? Lo que hemos hablado antes un poco de la obesidad, protección, miedos. Y bueno, el miedo, ¿no? El miedo también es
Es decir, cómo afrontas tu vida, ¿no? Cómo afrontas tus proyectos, cómo afrontas tus relaciones. Seguramente si tienes trastornos alimenticios tengas miedo a entablar una relación sentimental con otra persona. ¿Por qué? Porque la relación sentimental es un espacio muy íntimo donde nos mostramos vulnerables, ¿no? Y no estás preparado para afrontar tanta vulnerabilidad, ¿no? Bueno, entonces los miedos, ¿no? Los miedos nos hacen aislarnos, quedarnos en nuestra zona de confort. Entonces, desde ese lado no somos incapaces de vivir con plenitud y de ir hacia nuestros sueños, ¿vale? Bien, pues con esto un poco te he hecho un breve esquema, un breve resumen de todo esto. Me queda comentarte un caso personal, mi experiencia personal, porque soy partidario de que al final lo que más llega y lo que te puede hacer despertar y lo que te puede hacer investigar dentro de tu propia enfermedad es ver cómo otras personas lo han solventado, lo han trabajado, ¿vale? Bien, esto es como los grupos de autoayuda, ¿no? de alcohólicos anónimos. En realidad, es un trastorno compulsivo, ¿no? Los trastornos alimenticios, tanto la anorexia como la bulimia, como la obesidad. Y también se puede equiparar a cualquier adicción. Alcoholismo, drogadicción, el juego, es decir, prácticamente es una adicción. Esa adicción está tapando un conflicto allá atrás, ¿no? Y es básicamente lo mismo, o sea, prácticamente sería lo mismo hablar de anorexia que hablar de alcoholismo, o hablar de drogadicción o de juego, ¿vale? O adicción al sexo, es decir, es que puede haber todo, ¿vale? Entonces, bueno, te explico un poco mi caso, ¿vale? Como te he comentado, yo a los 12, 13 años empiezo a desarrollar la anorexia nerviosa. ¿Qué es la anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa es una enfermedad donde decido irme por un lado en periodos de anorexia, es decir, no como, no ingesto alimentos, y por otro lado me voy a otros periodos donde me voy a la bulimia, al otro extremo, ¿vale? Donde ingiero mucho, pero detrás de un sentimiento de culpabilidad decido vomitarlo, ¿no? Vomito el alimento. Entonces, me voy moviendo de esos dos estados. A veces, pues, casi siempre ha sido, en mi caso, más bulimia, ¿vale? Pero sí que es cierto que al principio empecé con la anorexia, ¿vale? Va mutando de un lado a otro. Bien, esa es la experiencia que yo decido vivir a partir de los 13 años, ¿no? Te explico un poco. Como te he comentado antes, el personaje que yo me creo desde pequeño es un personaje perfeccionista, un personaje que tiene que ser tremendamente bueno para reclamar el amor de sus padres. Mi hermano, por ejemplo, es totalmente distinto. Mi hermano es se hace un poco más el pieza, llama un poco más la atención de mis padres y el cariño a través de generar pues, conflictos, ¿no? en el colegio, tal. Bueno, esa es su forma de llamar la atención. Yo como veo que si sigo ese camino no me va a funcionar porque mi hermano me eclipsa, me vuelvo el niño perfecto, ¿vale? Entonces, desde esa como perfecto, empiezo a castigarme con mi cuerpo, no solo con tengo que ser el mejor en los estudios, tengo que conseguirlo todo, tengo que ganar más dinero que nadie, no quiero que me pises en el trabajo, quiero estar por encima de ti, ¿vale? Eso por un lado, ¿no? Quiero ser perfecto, pero también empiezo a revisar mi físico, ¿no? Es decir, no soy lo suficientemente perfecto para que tú me des mi amor, con lo cual cuando entro en una relación sentimental voy de una forma inseguro, es decir, me da miedo la desnudez, me da miedo ir al gimnasio y desnudarme por la comparación con otros hombres, me da miedo ir a la playa, quedarme sin camiseta, ¿vale? Ahí es donde empiezo a conectar con la anorexia, ¿no? Con esa perfección. Entonces, yo desde ese personaje que me he creado desde pequeño, ya puedo directamente llamar a las puertas de la anorexia de, oye, estoy aquí, te abro las puertas de mi vida, ¿vale? Eso por un lado, ¿no? El personaje que yo me creé desde pequeño. Por otro lado, analizando un poco, ¿no? Este camino que he realizado a través de varias terapias, empiezo un poco con la anorexia, ¿no? Digamos que yo siempre he sido un poco gordito,
y a partir de los 13 años pues empiezo a mostrar un interés por adelgazar, ¿no? Por quedarme esbelto. Mamá, pues mamá es magnífica, mi madre es lo más grande que tengo en la vida y le estoy agradecido por todo este aprendizaje que he obtenido a través de ella. Mamá fue perfecta en aquella época, entonces siempre estuve muy unido a mamá, ¿no? Mamá incluso fue un poco sobreprotectora. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a través de la anorexia, digamos que yo estaba rechazando la vida, ¿vale? Entonces estaba rechazando también a mi madre. ¿Qué pasa detrás de esta anorexia? ¿Qué hay detrás de ese rechazo a la vida? Porque yo a priori no tenía ningún conflicto consciente con mi madre, ¿no? Salvo la comida, ¿no? Salvo el hecho de darme de comer. Ella me daba la comida y para mí recibir la comida era ya un conflicto porque me llevaba a engordar. Yo pensaba que me llevaba a engordar, ¿no? Pero no nos quedemos en la superficie, vayamos un poco más atrás. ¿Por qué ese rechazo a la comida de mamá? Bueno, pues descubro que más adelante, a través de distintas terapias, tal, descubro un poco bueno, que cuando vengo al mundo no vengo solo, ¿vale? Vengo con un hermano, con un gemelo. Lo que pasa es que este hermano mío, pues no nace, no llega a nacer, ¿vale? Fallece, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Pues cuando un gemelo solitario, un gemelo, el primer vínculo que se forja en el ámbito, en el útero, ¿no? En el embarazo, es con el gemelo, ¿no? No es como un embarazo normal, donde el vínculo sería entre el hijo y la madre, ¿no? Sería entre gemelo y gemelo. ¿Qué pasa? Pues que pues desde el primer momento ya vivo un duelo antes de nacer, ¿no? Vivo una pérdida muy grande antes de nacer. Claro, esto ha marcado toda mi vida por completo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí conecto con esa forma de me quiero morir, no a la vida, no al alimento, ¿no? Rechazo a mamá. ¿Por qué? Porque, bueno, la pérdida tan grande que tuve en el feto de mi hermano se me quedó grabado en el inconsciente, ¿no? Se me quedó grabado en mi mente. Entonces, a raíz de ahí, pues el rechazo total hacia la comida, ¿no? Incluso de algún modo inconsciente, también culpo a mi madre, ¿no? Como diciendo, "Buah, no tuviste la suficiente fuerza como para que los dos sobreviviésemos", ¿no? Entonces, ahí está el rechazo, ¿no? El rechazo a la comida, el rechazo de la teta, ¿vale? Si bien recuerdo a mis padres, me comentaron que yo me tiré llorando en los primeros 3 años de vida, ¿no? Era como un continuo lloro, ¿no? Era llorar, llorar, llorar y llorar, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, pues imagínate con una madre que te quiere tanto y que en realidad las madres, muchas de ellas, nos dan el amor a través de la comida, pues claro, por un lado yo tengo rechazo, pero mi madre me da amor a través de la comida, entonces es como el rechazo se vuelve más grande, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tienes un poco el punto de vista de la anorexia, ¿vale? En cuanto al origen, a mi origen familiar, ¿no? A mi origen que yo experimenté. Luego, cuando me voy, por ejemplo, a otro lado, que sería la bulimia, bueno, la bulimia también, aquí también hay algo interesante, y es que, como he comentado un poco, por un lado, es exceso, ¿no? Por un lado tenía carencias, ¿no? Es decir, había distancia entre mi madre y yo, con lo cual necesitaba ese amor. También necesitaba amor de mi padre, que mi padre pues trabajaba mucho y pasaba mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Entonces tenía necesidades, esa necesidad de amor. Entonces, por momentos me trasladaba a la bulimia para ingerir toda la comida posible, todo el amor posible, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que luego había una culpabilidad detrás de todo esto. Bien, pues lo mismo, no nos quedemos en la parte de la superficie, vayamos un poco a la parte de atrás, ¿no? A la parte detrás del telón. La culpabilidad, ¿qué había detrás de esa culpabilidad en mi experiencia? Bueno, pues en la infancia yo tuve unos episodios sexuales consentidos y que al principio pues yo empezaba a verlos como abusos sexuales, pero con el paso de los años llegué a detectar de que había una intención por mi parte y de que había un cierto interés, ¿no? En estar presente en esos episodios sexuales, ¿vale? Entonces, desde la responsabilidad, hay algo de mí
que provocó también esos episodios. ¿Qué pasa? Pues que estos episodios en la infancia me generaron una gran cantidad de culpabilidad, ¿no? Entonces, no sabía poner límites, me sentía culpable por todo, culpable de cualquier mal de las otras personas. Bueno, esto era una rueda brutal. Entonces, y más sobre todo después de comer, ¿no? A través de la bulimia, de ingestarme toda esa culpabilidad, toda esa comida, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que cuando ingieres mucha comida te sientes culpable y necesitas purgarte, ¿no? Para que te hagas, es un poco descabellado si no lo entiendes porque no lo has vivido, pero digamos que obtengo placer con el vómito, ¿vale? Es un poco de... Yo, por un lado, en mi vida adulta rechazo mi sexualidad, decido no vivirla plenamente, mi sexualidad, por esos sentimientos de culpa, no me permito en llegar a la cama con otras personas de una manera cómoda y sin sufrir, sin quebraderos de cabeza. Entonces, mi placer sexual se basa en el vómito, ¿vale? En producirme el vómito. Entonces, bueno, para que veas también un poco cómo desemboca todo esto en la vida real, ¿vale? Bueno, el punto clave, digamos que mi entrada para la sanación, o el punto clave para la sanación fue la culpabilidad de esos episodios sexuales, ¿no? Entonces, por ahí empecé los tratamientos. Entonces, a partir de ahí luego ya pude hacer un recorrido por toda la enfermedad, ¿no? Pero mi punto de entrada fue esa culpabilidad de esos episodios sexuales, ¿no? Que era lo que realmente me estaba atormentando más de manera consciente, ¿vale? A la hora de tener sexo con otras parejas, con otras personas, ¿vale? Bien, pues ya tenemos un poco mi punto de vista desde la anorexia, mi experiencia desde la bulimia y bueno, y también quiero comentar un poco pues que muchas veces no tiene por qué haber un conflicto directo, ¿no? Con papá, con mamá o con algún otro familiar en la infancia. Muchas veces nosotros formamos parte dentro de nuestro sistema familiar, de nuestro árbol genealógico, y bueno, el sistema familiar funciona como un núcleo indivisible de personas, ¿no? Y tiene unas leyes, unas normas. El sistema familiar tiende al equilibrio, ¿no? A que todas las personas vivan acordes entre sí y haya buenas relaciones, ¿no? Entonces, en el árbol, pues cada persona va viviendo unas experiencias, ¿no? Y muchas de esas experiencias no son trascendidas por nuestros ancestros, ¿no? Entonces, también heredamos emociones por trascender que quedan ahí pendientes de sanar, ¿vale? Entonces, no necesariamente necesito un conflicto para desarrollar una enfermedad. También puede venir una enfermedad heredada, ¿no? Un estado emocional heredado. Lo que he comentado antes de ese estado de no perdonar puede venir de otro familiar que no supo solventarlo, ¿vale? En mi caso también te hago un poco hincapié en mostrarte que mi madre, yo siempre conocí a mi madre con subidas y bajadas de peso, ¿no? Desde que era pequeño. Siempre he conocido a mi madre con dietas, ¿no? A través de dietas. Siempre estaba haciendo dietas, ¿vale? Entonces, es posible también que mamá, pues, esto es algo que no he hablado con ella porque realmente no he tenido la necesidad, simplemente con ocuparme de la experiencia que yo he decidido vivir, se producen muchos cambios, ¿no? Entonces, es posible que mamá pues, haya arrastrado también algún trastorno alimenticio. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, para que veas, yo cuando me sano, hace prácticamente 6 a 7 años que decido sanarme. ¿Cuál fue el proceso? Pues el proceso fue a través de una ruptura sentimental, ¿no? Me di cuenta de que la gente no me podía querer o me podían intentar querer, pero yo no estaba disponible para ellos y para ellas. Entonces, me bloqueaba, ¿no? En las relaciones, ¿no? Y al final sufría mucho yo personalmente por esa incapacidad de dar amor, no era capaz de dar amor, ¿no? Y por otro lado la otra persona también sufría, generaba, pues esto es como un adicto, ¿no? Tienes que compararlo como un alcohólico, ¿no? Cuando yo soy alcohólico, cuando soy bulímico, pues a mi alrededor, en mi familia o en mis parejas, creo estados
inestables y creo situaciones conflictivas, ¿no? Donde ambos salimos dañados y son terrenos muy tóxicos, ¿vale? Entonces, a raíz de esa ruptura decidí, bueno, digo, voy a pegar un freno a seguir relacionándome, a seguir buscando pareja y voy a trabajar en mí mismo, ¿no? Entonces, al margen de ponerme en tratamiento, ¿no? Y de iniciar esa sanación profunda de esos episodios sexuales, porque yo realmente el tratamiento psicológico o el tratamiento a través de terapias ya lo inicié a los 18, ¿no? Pero digamos que el punto clave para mí fue a través de descubrir o de querer atacar o querer profundizar o meter el dedo en la llaga en esos episodios sexuales, ¿no? Eso fue lo que me abrió el proceso, ¿no? De lo que me facilitó esa sanación. Entonces, bueno, se me ha ido un poco el hilo. Vale, digamos que los abusos, los episodios sexuales. Bien, entonces, espera un momento porque se me ha cortado, ¿no? Incluso a veces, si os dais cuenta, todo este tipo de cortes es porque hay cosas, ¿no? que quedan guardadas ahí y que aparecen en la barrera de mi mente y me siguen bloqueando. Bueno, pues había bloqueo sexual. Entonces, bueno, ¿cómo me recupero? Al margen de la terapia, decido establecer unos hábitos alimenticios, ¿vale? Decido establecer mis 6 comidas al día, ¿vale? Entonces ahí empiezo a ser firme. Dije, no, paro de vomitar, stop, ni uno más. Y empiezo a comer cuando toca. Claro, pues bueno, es un proceso lento. ¿Por qué? Porque durante todos estos años yo me he aislado socialmente, entonces hay muchas secuelas que sanar, ¿vale? Me aislaba socialmente, no comía con nadie, comía a escondidas, con lo cual, pues, el hecho de quedar con alguien era muy limitado por tiempo, había un miedo a la exposición íntima con los demás. Entonces, bueno, pues empiezo a establecer esos hábitos alimenticios. Y una cosa que me funciona un mogollón sería, cada vez que quedo con algún amigo o alguna amiga, quedo para comer. Me obligo o me esfuerzo o provoco una situación para comer, pues para ver un poco, había perdido la referencia de las cantidades, ¿no? No sabía lo que era un plato, una cantidad normal, con lo cual me fijo en los demás para tener un poco, bueno, pues ella come esto, un plato normal, tal, bueno, me ayuda a tomar también constancia, ¿vale? Y bueno, a raíz de ahí, pues la recuperación es exponencial y brutal, ¿no? No solamente con la parte de los hábitos alimenticios, sino también es más importante en la parte inconsciente, ¿no? La parte de sanar ese conflicto. Me acerco a mamá, elimino todas las barreras que hay con ella y con lo cual mi vida empieza a fluir, ¿no? Mi vida empieza a fluir, empiezo a tener trabajos estables, empieza a llegar el dinero a mi vida, empiezan a llegar mejores relaciones a mi vida, me amo a mí mismo, mi salud mejora, entonces los beneficios de acercarse a mamá es brutal, ¿no? También me acerco a papá, ¿no? Papá había estado muy distante por mucho trabajo fuera de casa en la infancia y reconecto con la masculinidad, ¿no? Con lo cual obtengo fuerza, ¿no? Para vivir ese proceso, ¿no? Papá, la masculinidad es la fuerza que necesitas para romper con lo que no te permite avanzar, ¿no? Para dirigirte hacia tus metas. Pues ahí estaba yo, en esa recuperación necesitaba a mi padre, ¿no? Me reconcilié con él y me acerqué mucho a él, con lo cual, pues lo he notado en todas las áreas de mi vida, ¿vale? Y bueno, esos son los beneficios que obtienes, ¿no? al sanar tus conflictos. A día de hoy, como prácticamente sin culpa, como las cantidades que me da la gana, como cuando me da la gana y no me siento culpable de nada. Me doy mis caprichos y también hago un punto aquí también de inflexión, ¿no? Cuando queremos controlar excesivamente la alimentación, la ingesta, los alimentos, respiremos, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué intención tenemos detrás de tanto control en la alimentación, ¿vale? Vayamos un poco más allá.
bueno está que yo soy partidario de que controles un poco de dónde vienen los alimentos, ¿no? Pero cuando hay un control excesivo, te ciñes solamente a algo, yo creo que algo no está bien, ¿no? Algo debes revisar. Al final, mi mejor termostato o la mejor prueba de que un alimento me sienta bien es mi estómago, ¿no? Es si como algo me sienta bien, genial, y si como algo me sienta mal, lo rechazo, ¿no? Es decir, mi cuerpo sabe, tu cuerpo es sabio, tu cuerpo sabe lo que no quiere, lo que tiene que rechazar. Entonces, es curioso que cuando yo me recupero, instauro esas 6 comidas, es decir, como bastante, como grandes cantidades, pero en 6 comidas y elimino esta culpabilidad, es como que automáticamente, aunque yo sigo comiendo, mi cuerpo empieza a adelgazar. Es decir, hago hincapié en la importancia de la culpa y el miedo a la hora de comer. Si comes con miedo, engordarás. Si comes con culpa, engordarás. Entonces, tienes que ver esas emociones. El kit está en esas emociones. Así que revisa tu enfermedad, lo que tú has decidido experimentar. Bueno, hasta aquí la conferencia de hoy. Ya has empezado a conocerme un poco más en profundidad. Y bueno, quedo a tu entera disposición si deseas iniciar un proceso de sanación, deseas trabajar tu enfermedad con mis sesiones individuales, realizo sesiones online a cualquier parte del mundo, consúltame por privado, las tarifas. También te voy a dejar mi teléfono de contacto y mi correo electrónico en el chat de esta conferencia para que puedas escribirme y podamos fijar ya la primera cita de tu primera sesión, ¿vale? Comentarte lo que te he dicho antes. La vida solo sucede una vez y no estamos aquí para ver la vida pasar, ¿no? Y tú eres la única persona que puede sanarte y que puede ir al origen de tu enfermedad. Así que quedo a tu entera disposición para ayudarte, tanto si decides trabajar un trastorno alimenticio, una adicción de otro tipo o cualquier enfermedad, ¿no? Como te he comentado, para mí todas las enfermedades tienen un origen autoprovocado en estados de no perdonar, ¿no? En estados en los que no aceptamos algo que pasó atrás en el árbol familiar. Así que ha sido un placer comunicar para ti y crear este contenido para ti. Te doy las gracias por estar al otro lado. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Priori, María Col, gracias, un saludo. No veo ninguna pregunta. No sé si... Vale, Sonia, muy buenas noches. Carmen, gracias. Un beso muy grande, que sé que me seguís constantemente todos los miércoles. Nada, recordarte también bueno, que para que me sigas la pista, para que no me pierdas, que no sea una relación fugaz de una horita, que tienes a disposición mi grupo privado de Facebook, Sanación Sanación de Relaciones Familiares. Te he colgado el enlace de acceso a ese grupo en el primer comentario de este vídeo, de esta conferencia. Entra ya, te estaba esperando y bueno, bienvenido y bienvenida a este proceso. Felicidades por haber iniciado la entrada de este conocimiento dentro de ti, porque es símbolo y es señal de que quieres sanarte y de que quieres vivir más feliz. Nos vemos en la próxima conferencia. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Claudia. Un abrazo.